Un café. Confesión por Carolina. Relatos de brujería con comida. Muy buenas noches a todos, si es que es de noche donde nos están escuchando. Mi seudónimo será Carolina. Les voy a contar una historia que desgraciadamente viví cortesía de mi exnovio. Pero nunca pensé o deseé salir en una. Pero gracias a Luis, mi exnovio, tuve que vivir un calvario tan solo porque él era celoso y no quería que lo dejara nunca. Sé que cuando se trata de amarres o locuras de brujería, la mayoría de las veces escuchamos que las culpables son las mujeres que quieren romper matrimonios o meter al marido bajo su poder. Si no me creen, dense una vuelta por la red de TikTok y verán montones de conjuros casi instantáneos. Pero quiero que quede claro que la locura no tiene límites en cuanto al género. Llevaba saliendo con Luis apenas unos meses cuando nos fuimos a vivir juntos. Nos conocimos por medio de amigos en común que pensaron que seríamos la pareja perfecta. En el exterior, Luis se comportaba como un chico súper amable, responsable, atento con sus padres, que tenía excelentes calificaciones en la escuela y ahora que trabajaba como abogado tenía bastante éxito. En su casa era el niño de la familia, además no tenía mal ver, así que parecía ser el buen paquete completo. Pero lo que nadie te quería decir era que estaba enfermo de celos y que era un narcisista hecho y derecho. Al principio de la relación, era un hombre muy tranquilo, afectuoso, caballeroso. No me dejaba ni siquiera sacar la cartera cuando salíamos. Siempre llegaba por mí a mi casa. Incluso llevaba flores para mí y para mi mamá cada que me recogía para salir. Pues al poco tiempo de conocernos formalizamos y enseguida quiso que nos fuéramos a vivir juntos. Sé que en una situación normal no lo hubiese hecho, pero estábamos pasando por el año de encierro de la pandemia y la única forma de que nuestro romance pudiera continuar era que estuviéramos en el mismo domicilio. Además pensaba que así no arriesgaría a mi familia a contagiarse. El primer mes en que vivimos juntos, comencé a notar comportamientos extraños en Luis. De un momento a otro me preguntaba con frecuencia por qué había llegado tarde de forma disimulada. Al principio solo fingía saber cómo había ido mi día y ponía especial énfasis en saber más sobre mis compañeros de trabajo cercanos. Luego comenzó a limitar la comunicación de ellos. Creí que eran celos hasta en cierto punto normales, porque ciertamente esos compañeros tenían intenciones románticas conmigo antes de saber que ya tenía pareja, así que lo dejé pasar. Pero poco a poco quiso que me vistiera de forma cada vez más holgada, y si no lo hacía me criticaba de forma muy dura, señalando mi inexistente celulitis y picando todas mis inseguridades para que hiciera lo que él quería. Le puse un alto a las cosas cuando trató de separarme de mi familia. Somos muy unidos, así que cuando me dijo que debía dejar de llamarle a diario a mi madre, me puse como una fiera. Creo que ese fue el único día que peleamos de verdad, y en que amenacé con irme de la casa. Se puso violento, rompió una mesa, arrojó una silla que rompió varios platos en la cocina. Dio un golpe en la pared que le hizo un agujero. Fingió retroceder en su intento de separarme de mis seres queridos. Volvió a portarse como al principio de nuestra relación y trató de arreglar las cosas, dejándome en paz por un tiempo. Debí haberme ido en ese momento.
Después de eso fue que la trama comenzó a ponerse de verdad intensa. Utilizó brujería en mi contra. Al parecer, había ido con una hechicera de uno de tantos locales de brujería que suele haber en los mercados de México, que le dio una pócima de dominación. A decir de la mujer, me volvería loca por él y no lo iba a contradecir en absolutamente nada. Según los médicos que me rescataron de eso, era un brebaje que, de haberlo tomado un par de meses más, me habría arrebatado la vida. Confiaba mucho en él. Entonces fue relativamente fácil que me diera un brebaje que le prepararon especialmente para mí por mucho tiempo sin que me diera cuenta. Todos los días, él se levantaba temprano a poner la cafetera y muy amablemente me servía mi taza de café y la endulzaba con azúcar. Incluso si había momentos en los que no quería consumir café, él insistía que le diera aunque fuera un sorbo. Más tarde me enteré que ese era el momento que aprovechaba para ponerme el brebaje, que al ser oscuro y espeso se camuflaba perfectamente con el café. Además, el azúcar escondía el sabor amargo. Creo que las primeras ocasiones que lo utilizó no ponía mucho, porque no noté un gran cambio. Pero un mes después de nuestra pelea comencé a sentirme débil, como muy cansada todo el tiempo, y había ocasionado en que creía ver cosas que no estaban ahí. Por supuesto, cuando estábamos juntos, eso disminuía. La segunda parte de la brujería era que debía darme otras gotas con los alimentos, que al parecer contrarrestaban a las primeras, y eran más sencillas de disimular, porque era un sabor dulzón. Así que comencé a relacionar su presencia con el alivio, y de pronto no podía separarme de él por miedo a que el malestar regresara. De esa manera, ciertamente me convertí en el ser codependiente que él quería. En poco tiempo me despidieron del trabajo porque no podía concentrarme en mis tareas. Mis amigos me rechazaron porque no querían tener contacto conmigo. Casi no hablaba con mi mamá, porque ahora era él quien amenazaba con dejarme cada vez que surgía el tema de salir de la casa. En poco tiempo, era una sombra de la mujer que había sido hasta el momento en el que conocí a Luis. Claro, después de tenerme entre sus hechizos enfermizos, con la voluntad hecha pedazos, se cansó de mí y de pronto yo ya no era lo que él quería. Comenzó a salir de la casa, pese a que se suponía que la alerta sanitaria aún estaba en pie. Sin importarle mis sentimientos, salía con otras mujeres. Incluso les hablaba por teléfono mientras yo estaba en otra habitación. En ese momento era una pesadilla para mí pensar en la posibilidad de que me dejara. Así que me dejaba temblando y llorando en una esquina, soportando sus maltratos físicos y emocionales como si de verdad no tuviera otra opción. Pasaron los meses y el desgraciado no dejaba de alimentarme con la pócima. Así que cuando salía y no regresaba en días, yo no tenía forma de sentirme bien por mí misma. Ya había tomado tanto de la sustancia que puedo decir que sentía dolor físico al no recibir el antídoto de la brujería. Mi cuerpo estaba tan intoxicado que si no recibía esa parte de la pócima, el cabello se me empezaba a caer. Escuchaba voces y sentía que me volvía loca. El colmo llegó cuando se animó a traer a una de sus conquistas a la casa. Los dos entraron borrachos por la puerta, besándose, quitándose la ropa, sin que a él le importara que yo estaba presente. No sé qué fuerza se apoderó de mí cuando lo vi entrar junto a otra mujer, pero enseguida salieron de mi garganta gritos guturales que no sabía que tenía en mí.
ni el infierno tuvo más furia cuando me arrojé al cabello de la pobre chica. Mis manos le rasguñaron la cara. Creo que incluso la mordí. Estaba totalmente fuera de mí. Actuaba como un animal enojado. Luis apenas logró quitarme de encima a la mujer, que corrió como loca por el pasillo del edificio, hasta perderse de vista escaleras abajo. Yo me quedé con la mitad de sus extensiones en mis manos. Trató de someterme, pero yo gritaba con una voz que no era la mía, y tenía una fuerza que superaba por mucho a la de Luis en ese momento. Era como si estuviera poseída. Al parecer sí era el caso, porque luego me enteré gracias a que los investigadores me dijeron que la bruja le había advertido explícitamente que no debía dejar de darme el antídoto o cosas terribles se desatarían en mi comportamiento. De un golpe me arrojó contra una mesita de cristal en la sala, que rompí con el cuerpo sin que me hiciera nada más que unos rasguños en los brazos. De ahí le salté encima de nueva cuenta y comencé a golpearlo con fuerza. Disfruté ese momento hasta reventarle un ojo con los puños. Me sentí enojada como nunca, así que no me bastó darle golpes en la cara. También comencé a patear sus costillas hasta que sentí un crujido en sus gritos de dolor que me calmaron. De entre sus ropas pude oler un aroma dulce que me atrajo. Le había roto la botella del antídoto y ahora le goteaba por el bolsillo de la camisa. Algo dentro de mi ser me obligó a lamer el líquido. Mi cuerpo sabía que esa era la sustancia que me traería alivio. Aunque estaba combinado con la sangre, fue como un vaso de agua después de caminar en el desierto. Mis sentidos se aclararon un poco, pero la furia seguía presente. Me levanté y fui por un cuchillo a la cocina. Estaba por enterrarlo en la carne de Luis cuando, por suerte, uno de los vecinos ya estaba parado en la puerta con 2 oficiales de policía que enseguida me sometieron. Después del escándalo que se había armado entre la carrera de la chica y los gritos de ambos, varios vecinos habían llamado a emergencias y uno tuvo el buen tino de acompañar a los oficiales hasta el departamento. A Luis se lo tuvieron que llevar inconsciente en una ambulancia. A ese grado le había lastimado y a mí me arrestaron. Aunque terminé muy golpeada porque me resistí. Agradezco de forma enorme a esos oficiales que impidieron que matara a Luis, ya que eso permitió que la investigación siguiera y que todos comprendiéramos los motivos de mi comportamiento ese día. El examen toxicológico del médico legista arrojó que tenía alcaloides en la sangre. Me desmayé en los separos, así que tuvieron que llevarme al hospital general y de ahí al área de toxicología, donde el parte médico declaró que tenía en mi sangre un cóctel de sustancias tóxicas derivadas de plantas que casi me habían frito el cerebro. Me tuvieron que internar por una semana, en la que básicamente me cambiaron la sangre para quitar todos los tóxicos recibidos. El problema es que me los habían dado por meses, así que el daño a las neuronas, el hígado y los problemas mentales que me dejó se quedarían un buen tiempo. Mi pobre familia tuvo que acompañarme en ese viacrucis. En cuanto me detuvieron, buscaron en el departamento que compartía con Luis lo necesario para esclarecer los hechos. El ataque al hombre era tan vicioso por parte de una mujer considerablemente más pequeña que él, que la declaración que dio él en la delegación no tenía ni pies ni cabeza. Luis decía que yo era la celosa, que le había dado cosas en la comida y demás, cuando el caso era todo lo contrario. Afortunadamente,
Los oficiales reconocieron su tono mentiroso a la primera y decidieron investigar en ese mismo momento toda la información. El juez giró de forma rápida la orden de cateo y fueron al departamento para buscar evidencias antes de que él o alguien más tratara de borrar alguna prueba. Efectivamente, en el departamento encontraron la botella de la pócima de dominación que había estado usando Luis. El brebaje terrible coincidía con los resultados de la sustancia que encontraron en mi sangre. Además de que el diario del imbécil explicaba paso a paso cómo debía usar las cosas. Al parecer, lo consultaba con frecuencia porque tenía anotaciones de sus fechorías por todo el cuaderno. Primero había experimentado en darme la sustancia en la comida, pero yo había rechazado el sabor amargo. Luego trató en tés con el mismo resultado, con postres, con cualquier excusa, pero al parecer yo no consumía lo suficiente y no había el efecto deseado. Así que dobló la dosis y lo colocó en el café, que finalmente fue lo que resultó. La otra botella nunca la encontraron porque estaba rota sobre la camisa que a Luis le había cortado y la desechó en el hospital. Sin embargo, las pruebas, las recabadas, hasta ese momento pintaban una sucesión de hechos muy distinta a la que él les había presentado cuando lo llamaron a declarar. Era suficiente para detenerlo y comenzar un juicio contra los dos. Ya el juez determinaría la sentencia. Enseguida trataron de localizarlo. Los oficiales querían agarrarlo de una vez y hacerlo confesar. Pero el desgraciado, a sabiendas de lo que hizo, ya había tomado camino fuera de la ciudad y no pudieron encontrarlo. Hasta este momento sigue prófugo, pero confío en que la justicia se hará en algún momento y que el daño que le hizo a mi cuerpo será saldado. De la bruja que se encargó del tema, realmente no se supo nada tampoco. Al parecer, en cuanto sufrí mi ataque psicótico, la hija de 1000 demonios se desapareció con su puesto de hierbas y pócimas. Los conocidos de la mujer mencionaron que llevaban semanas sin verla, al momento que los oficiales llegaron para realizar la investigación correspondiente. Por orden judicial, debo ir a terapia psicológica y psiquiátrica después de todo lo que pasó. Me siento cada vez mejor después de salir de la casa de ese tipo. Gracias a su confesión indirecta, me absolvieron de cualquier cargo delictivo y ahora puedo vivir mi vida como quiero de nueva cuenta. Bueno, con algunas limitantes de salud. Vivo de nuevo con mis padres, que me cuidan mucho y me ayudan a sortear todos los malestares que me quedaron de secuelas debido al consumo de ese brebaje. Aún no puedo tener un trabajo estable, pero hago algo de dinero vendiendo cosas en internet. Espero que después de lo que sea que haya pasado, el muy cabrón de Luis esté ardiendo en el infierno por lo menos. Además, he de decir que también le deseo lo mismo a todas las personas que se atreven a darle algo así a sus seres queridos. Son de lo peor. Si necesitan darle de comer o beber a una persona algún embrujo, esa relación ya no es suya. Mejor déjenla libre y ahórrense que una persona a la que querían pase por lo mismo que yo. O que ustedes cometan un error y los hagan pasar por lo que yo hice pasar a Luis. Sin más por el momento, les agradezco por haber escuchado mi historia. Muy buenas noches. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, ¿qué opinan al respecto de este relato bastante interesante y hórrido? Un embrujamiento a través de un café. Antes de retirarme, les dejo en pantalla un video sugerido.
Les deseo dulces pesadillas, buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Historias de Terror con Inframundo Relatos.